Mira, un receso y un punto como ya rápido es sobre el CIP. Les recuerdo que el CIP es un acuerdo que se tiene con el Banco Mundial que incluye unos recursos de donativo y un recurso de crédito y que tiene 4 componentes. Así que Berenice, de CONAFOR, ¿verdad? Sí, ya se dieron cuenta que yo no soy Berenice. No, yo soy nacido Chemo, trabajo con Bere también en la unidad de asuntos internacionales. Ya se den cuenta. ¿Es esta tu presentación? Sí, la letra se ve muy fea, pero bueno, no importa. Sí, cambió la presentación. Bueno, disculpen la letra tan fea. Era otra punto más bonito. Bueno, quisiera platicarles un poquito. Vengo a platicarles el proyecto 3 y 4, pero como lo comentó usted, es importante para las personas que no conocen todo el acuerdo. ¿No funciona? ¿Me escuchan atrás? ¿No me escuchan? Necesariamente. Voy a quitar. Bueno, quiero también darles un poquito de... ¿Me escuchan? Perfecto. Quiero platicarles un poquito. Ahora estoy gritando mucho, ¿verdad? Sobre el proyecto 1 y 2, muy generalmente. La siguiente, por favor. Pero eso significa porque son 4, ¿no? ¿Hay el 1, 2 o el 3 y 4? Ahorita les voy a platicar 3 y 4, pero voy a tocar tantito 1 y 2 para que sepan más o menos de qué se tratan. Los fondos de inversión en el clima son unos fondos conformados por algunos países desarrollados que tienen intereses en que los países en vías de desarrollo, apoyan estos esfuerzos que los países en vías de desarrollo tienen para reducir la deforestación y la degradación forestal. En este sentido, México participa como uno de los 8 países piloto del programa de inversión forestal. Los fondos de inversión en el clima tienen varios fondos más específicos que tienen que ver con tecnologías limpias, con apoyo a la resiliencia del cambio climático y que es el programa de inversión forestal. A México se le otorgaron $60 millones para la elaboración de su plan de inversión. No es plan de inversión forestal, es plan de inversión nada más. Son 4 proyectos que ahorita les voy a explicar. Además quiero rápidamente comentarles los objetivos generales del plan de inversión de México. El más importante es fomentar un manejo sostenible de los recursos naturales en mosaicos productivos. El segundo es fomentar capacidades para promover la gobernanza forestal, la implementación de entidades de gestión territorial y plataformas de evaluación. La tercera, que es muy importante, es fortalecer la participación de comunidades y pueblos indígenas en los proyectos del FIP. Y el cuarto, que no se ve, que es el que toca los proyectos 3 y 4, es fomentar mecanismos de financiamiento que sean adecuados a las necesidades de los dueños y poseedores de los recursos forestales. La siguiente, por favor. Este es el enfoque del FIP. Como ya conocen, los 3 estados de la península, Oaxaca y Jalisco, participan en esta iniciativa. No significa que no se vayan a considerar el resto de los estados, pero obviamente como es una bolsa relativamente pequeña, aquí se van a generar primero los proyectos piloto y las experiencias exitosas y después se va a proceder a replicar estos modelos en el resto de los estados. Aquí sigue, por favor. Ok, estos son los 4 proyectos del PIB. Los primeros 2, como pueden ver, hablan mucho de la creación de capacidades. Estos 2 proyectos entran apalancados con otro préstamo del Banco Mundial bajo un proyecto que se llama Proyecto de Bosques y Cambio Climático. Entonces, estos 2 proyectos trabajan con el Proyecto de Bosques y Cambio Climático. El ejecutor es CONAFOR, a través de sus programas especiales de cuencas costeras y península de Yucatán. Y bueno, trabajan como su banco multilateral es el Banco Mundial. Los proyectos 3 y 4, el proyecto 3 se llama Financiamiento de Estrategias Bajas en Carbono en Paisajes Forestales y el proyecto 4 se llama Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas que operan en entornos forestales elegidos. Básicamente se trata de establecer 2 líneas de crédito con las características adecuadas a las necesidades de las personas que están realizando los proyectos productivos. El proyecto 3
siendo ejecutado por Financiera Rural en sus dos componentes. Son $5 millones en donativo y 100 millones de... 10 millones, ojalá. 10 millones de dólares en la parte de la línea de crédito. El proyecto 4 trabaja con FOMIN, que es el brazo financiero del BID, que es muy especializado en trabajar con microfinancieras. Y para la parte del donativo se está trabajando con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Para la parte del préstamo, la línea de crédito es de 1.8 millones, es un poquito más pequeño, ahorita les voy a explicar por qué. Se trabaja con la financiera Findeca, que está localizada en Oaxaca precisamente. En total son 60 millones de dólares. La que sigue, por favor. Ok. Básicamente la diferencia entre estos dos proyectos, el proyecto 3, que se trabaja con Financiera Rural, se está dirigiendo a empresas forestales comunitarias, ejidos y comunidades que tienen un piquito, les falta un piquito de asistencia técnica para llegar a las grandes, para solicitar crédito en las grandes financieras. El proyecto 4 son para empresas que apenas están surgiendo y que requieren muchísima más asistencia técnica. Una cuestión súper importante en estos proyectos es, y una de las grandes lecciones aprendidas que tenemos es, no puedes solamente dirigirles hacia dónde está el crédito, tienes que darles acompañamiento desde que van a presentar la propuesta, durante toda la vida del proyecto, hasta que lo paguen. Y otra vez si vuelven a pedir otro crédito, igual. Entonces, esta es una parte muy importante, que es la que consideramos que nos va a generar el éxito en este proyecto. Tenemos la asistencia técnica durante toda la vida, se planea tener asistencia técnica no nada más en la parte financiera, también en la parte organizacional, en la parte de creación de capacidades técnicas, creación de capacidades administrativas, gerenciales, etc. Bueno, este es... ¿Cuál fue el anterior? Proyecto 3, ¿verdad? Sí, ya entramos al proyecto 3. Como parte del diseño del proyecto 3, se realizaron varios talleres, varias consultas y un estudio de identificación de actividades potenciales que fue realizada por el doctor Alejandro Guevara. Él realizó una caracterización social, económica y ambiental del área del proyecto, se movió allá, tuvo entrevistas con posibles beneficiarios del proyecto, se relacionó también con ONGs, se relacionó también con representantes del gobierno local y hizo una investigación de cuáles eran las actividades más rentables, qué se necesitaba para que fueran más rentables, además de agregarles el componente ambiental, porque esta es una parte súper importante del PIB. Tienen que generar ingresos para los dueños de los proyectos, pero también se tiene que tener muy fuerte la parte ambiental. Reducción de deforestación y degradación forestal. Realizó también un análisis costo-beneficio de estas actividades primeras, son como grandes cajas que se identificaron la primera vez, que son estas: sistemas agroforestales, silvopastoriles, plantaciones forestales y manejo forestal. Inicialmente así es como se identificó. Y bueno, se realizaron ciertas recomendaciones sobre los plazos, sobre las tasas de interés, cómo esperaban que iba a funcionar más, qué tipo de créditos, etc. Con este insumo, la siguiente, por favor. El siguiente paso era realizar ya los modelos técnicos que se estarían ofreciendo dentro de la línea de crédito del proyecto 3. Entonces, tenemos el apoyo de dos consultores aquí. El primero es Lawrence Pratt. Él realizó un análisis de todas estas grandes cajas que identificó el doctor Alejandro Guevara, y con el apoyo de las áreas técnicas de Financiera Rural y CONAFOR, realizó una lista larga de posibles actividades. Me parece que eran como 15 o 20 actividades. Entonces, con estas actividades, por otro lado, de manera simultánea, realizó una matriz de priorización, donde daban, digamos, que cierto puntaje para algunos criterios que debería cumplir un crédito de la línea FIP, que iban desde la parte de si era rentable la actividad, si había apetito del cliente, si se podía replicar, si estaba en zonas que podían ser reducidas o que podían ser revertidas, etc.
Con esta lista larga y esta matriz de priorización, se da la siguiente fase, que es la fase 2, donde la consultoría, que se llama Factor Económico Integral, realizó unas visitas a los estados de las áreas de acción temprana donde se ubica el FIP, realizó consultas, también con representantes del gobierno local, con incluso beneficiarios, potenciales beneficiarios que llamamos, con expertos, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, especialistas, gente que sabe del tema. Les pasaron toda esta lista larga y entonces cada persona con la misma experiencia que tiene de haber realizado todos estos trabajos en campo o incluso de haber intentado otorgar créditos, realizaron esta priorización por estado de qué actividades resultaban más rentables, qué actividades sí se realizaban en ese estado y qué actividades eran, digamos que podían tener un crédito, o sea, podían ser sujetos de crédito. Con este análisis de priorización que se realizó en cada estado, se redujo la lista a una lista corta de 4 o 5 actividades. Esta lista corta se regresó otra vez a Lawrence Pratt y él ya desarrolló todo el paquete con riesgos, qué otro tipo de apoyo necesitaban, qué tipo de garantías, qué tipo de crédito, cuál era el plazo. El interés, pues no tenemos mucha injerencia porque Financiera Rural depende de cada proyecto, es donde establece la tasa de interés. Estos son los modelos técnicos de financiamiento propuestos y los estados donde se identificó que son más viables. Quiero aclarar que no necesariamente y no únicamente son este tipo de proyectos, simplemente se tenía que tener grandes rubros para realizar un modelo y para tenerlo como más, digamos, que llega alguien y te dices, bueno, capacidad industrial, pasa. Pero en caso de que llegara una actividad que no está considerada aquí, pero que sí abona a los objetivos del PIB, por supuesto que se le desarrolla un modelo en ese momento, se evalúa la viabilidad y también la viabilidad de otorgarles el proyecto. Entonces, básicamente los modelos técnicos son capacidad industrial para generar valor agregado, para aprovechar especies convencionales y no tradicionales, Oaxaca, Jalisco, Campeche y Quintana Roo. Sistemas agroforestales en Oaxaca, aprovechamiento forestal en Jalisco, Quintana Roo y Oaxaca y Campeche. Sistemas intensivos y tecnificados de cultivo de maíz que generen menor presión a los bosques en Yucatán. Y se está diseñando actualmente con apoyo de las áreas técnicas de Financiera Rural y de CONAFOR un modelo de sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, básicamente el proyecto 3, este es una pequeña semblanza de cómo está estructurado el proyecto, ya que les expliqué cómo se diseñó, cómo llegamos a los modelos de financiamiento. El proyecto se llama Financiamiento de Estrategias Bajas en Carbono en Paisajes Forestales. Las agencias involucradas son el BID, CONAFOR y Financiera Rural. Se cuenta ya con la aprobación del BID, con la aprobación del subcomité del FIP y la firma de contrato de préstamo y convenios de donación el año pasado. Los componentes, como les comentaba, son $10 millones para una línea de financiamiento accesible a ejidos y comunidades. Los proyectos tienen que conciliar ganancias económicas, eso es muy, muy importante, y además que se generen beneficios ambientales. El siguiente componente, que son $5 millones, es un donativo que sirve para la creación de una facilidad de asistencia técnica. Esta es la parte fuerte del proyecto. Esta es la parte que va a lograr acompañar a todos los créditos a un final feliz, digámoslo así. Los recursos se van a enfocar a, como les comentaba, asistencia técnica a beneficiarios, identificación de los clientes potenciales, apoyo en la preparación y desarrollo durante toda la vida del proyecto. Ahí en itálica les comento un poquito del avance que tenemos ahorita. Se sacó esta contratación de la entidad de asistencia técnica a una licitación pública internacional, está en proceso. Esperamos que más o menos por marzo ya se tenga seleccionada una entidad de asistencia técnica que empiece a trabajar con la entidad de asistencia técnica del otro proyecto que ahorita les voy a contar. También otra parte muy importante, se separó una bolsita del donativo para generar
garantías líquidas que acompañen y que apoyen la viabilidad financiera de los proyectos. Porque sabemos que no nada más el crédito se puede otorgar, tiene que también tener mitigantes de riesgo. También se separó una parte para la contratación de promotores locales, que no van a estar dando la asistencia técnica de los proyectos, sino la capacitación financiera. Ellos son precisamente los que van a dar seguimiento a cada persona que solicite un crédito del FIP. Financiera Rural decidió la contratación del FIFONAFE mediante el método de selección directa, y también se espera que este año empiecen a trabajar con ellos. Ahora, el proyecto 4 del FIP, como les comentaba, también es una línea de crédito a un nivel un poquito más básico. Aquí el trabajo de la asistencia técnica va a ser más grande, porque les van a dar asistencia técnica a nivel organizacional, a nivel gerencial, administrativo, técnico, etc. Las agencias involucradas son CONAFOR, como punto focal del FIP en México, tienen la obligación de supervisar todos los proyectos del FIP y garantizar que estén alineados. El FOMIN, como su banco de desarrollo. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza se seleccionó por su experiencia y por su capacidad de tener socios locales en campo. Y la financiera Findeca, que es la que ejecutaría esta línea de crédito. Es importante que les comente que este proyecto tiene dos cosas especiales. Una, es el primer proyecto de todos los países piloto del FIP que está trabajando con el sector privado, o sea, con Findeca. Entonces, para empezar, ahí estamos sentando un precedente bastante interesante a nivel países piloto. Y el otro es que FOMIN... ¿El sector privado significa qué? Findeca. ¿Pero significa el sector empresarial o también el ejidal? ¿Perdón? ¿El sector privado incluye a los ejidales o no? Los ejidales, o sea, los ejidos son los beneficiarios. Pero aquí se está involucrando como ejecutor al sector privado. Aquí la otra cosa muy padre es cuando el FOMIN empezó a trabajar con el proyecto 4 del FIP, le interesó tanto que decidió dar una donación adicional de $3 millones. Esto se va a distribuir mucho en la parte de asistencia técnica y también mucho en el fortalecimiento de FINDEC. Y la que sigue, por favor. Estos son los componentes del proyecto 4 del FIP. Primero que nada, se va a realizar un estudio de caracterización de socios locales en campo con el que digamos que el Fondo Mexicano podría trabajar con ellos para estar otorgando la asistencia técnica y además la identificación de posibles beneficiarios. Y una línea de financiamiento, como les comentaba, que está ejecutada por Findeca. Aquí la asistencia técnica se está pensando dividirla en dos niveles, en dos pisos, digamos. Bueno, no pisos, porque se van a confundir con el primer piso y el segundo piso. En dos niveles. La primera es la incubadora, que sería la asistencia técnica a empresas con menor nivel de organización para acceder a los créditos otorgados por Findeca, y la segunda le llamamos aceleradora, porque estas empresas que van a recibir asistencia técnica por este lado podrían ser sujetos elegibles del proyecto 3 del FIP o de cualquier otra institución financiera de más nivel, donde los requisitos son tal vez un poquito más duros, ¿no? Y el último componente es el manejo de información. Se está planeando, obviamente, pues darle mucha diseminación. Se están esperando muchas experiencias exitosas y muchas lecciones aprendidas de estos dos proyectos. Entonces estamos tratando con este componente de generar muchísimo material que se pueda distribuir en todo, o sea, material dedicado específicamente para las instituciones financieras, para los ejidos, para las ONG, o sea, con material, digamos, que está hecho a la medida para. Y la que sigue, ok. Hasta ahorita, los avances del proyecto 4 han sido, bueno, tenemos ya la entrega del plan operativo anual, el reglamento operativo del proyecto ya está. En octubre del 2013 se realizó la primera sesión del comité directivo y se espera que en marzo se realice la segunda.
el proyecto 4 está bastante avanzado, se espera que en el primer trimestre de este año ya se estén identificando sujetos de crédito, incluso ya se podrían estar otorgando, no sabemos, pero eso es lo que esperamos. En 2014 se contrató el coordinador del proyecto y existe una convocatoria. ¿Quién es? Se llama Luis Armando Aznar. ¿Es de Veracruz? Ajá. Y en 2014, bueno, en este mes se sacó la convocatoria para el puesto de asistente administrativo del proyecto. Si no me equivoco, en este momento, hoy ya tendría que estar en la página de la CONAFOR por si quieren consultarla. Y, ok, bueno, aquí nada más, la primera foto es la firma del contrato de Findeca y del Fondo Mexicano con el FOMIN, y la segunda es un evento muy interesante que realiza el FOMIN, que es el Foro de Microfinanzas, donde fue el primer evento mediático del FIP. Se realizó un panel, aquí no se alcanza a ver, pero están todos los representantes de las agencias ejecutoras del proyecto 4 y 3, bueno, de todos los proyectos, porque también está con. Y en este panel, digamos que se realizó como una sesión de preguntas y respuestas y una explicación de cómo estaba funcionando, cuáles eran las expectativas, la situación actual, las perspectivas del financiamiento al sector rural en México. Y muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Estos fondos tienen lineamientos muy claros para incluir equidad de género y pueblos indígenas. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto se haga, digamos, sobre todo en la distribución de los beneficios, las beneficiarias, beneficiarios? Claro, dentro de los reglamentos operativos de los proyectos vienen específicamente marcos de inclusión. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero son marcos de inclusión donde se tiene primero que nada respetar las actividades normales de los pueblos indígenas, se consideran como parte importante de los dueños y poseedores de los terrenos forestales, y digamos que se asegura en este reglamento que estén involucrados o sea, que estén participando en los proyectos. Siempre se va a considerar esta parte de pueblos indígenas y equidad de género en los proyectos que se estén haciendo acreedores a los créditos. ¿Qué pasó, Viola? Nada más para precisar que Findeca, si bien es parte de una instancia que se considera como privada, es en realidad una institución de financiamiento de una organización de productores de cerco. Entonces, este es creo que un tema muy interesante, porque está participando esta instancia que ha estado dando créditos al sector cafetalero, pero también al sector forestal, a los chicleros en Campeche, al sector forestal en Guerrero, la región Halcón. En fin, es una institución de carácter social, aunque para fines del proyecto se como privado, que me parece que le da un plus al proyecto. ¿Se puede tener acceso a este documento de Lawrence Bass, de diseño de los modelos técnicos de financiamiento? Sí, claro que sí, podemos. Sí, por supuesto. De hecho, el documento de Alejandro Guevara está dentro de la página de México en los fondos de inversión en el clima. Si quieren, yo se podemos enviar los vínculos, pero ¿por qué no nos hacen un envío con los documentos que ya vimos hace un momento, con las presentaciones y estos documentos? Sí, ¿cómo está? ¿De Lorenzo para ti? Sí, claro que sí. En la lámina anterior, el primer tipo de proyecto, ¿como qué tipo de proyectos son? De capacidad industrial, para generar valor agregado para aprovechar especies convencionales y no tradicionales. Hacer redes. ¿Eh? Hacer redes. ¿Les gustan los nombres? Sí. Oye, otra pregunta. ¿Cómo se relaciona esto con el planteamiento de red? Y yo entiendo que esto fue negociado en FIP en el marco
de las negociaciones de red. ¿Cómo se plantea que se relacione, si hay algún tipo de medición de cómo estas actividades le van a reducir la presión a cambios de suelo? Sí, claro. Bueno, para empezar, el objetivo del FIP es reducir emisiones por deforestación y degradación forestal. Cada proyecto, incluyendo el plan de inversión, tiene su documento y cada proyecto tiene su documento con indicadores, que fue una lucha, por cierto, tengo que contarles. Bueno, pero teníamos miles de indicadores, que obviamente pues unos son relevantes, otros no aplican al país. Entonces, en una reunión en agosto del año pasado, se logró reducir esta medición de avances para todos los países del PIB a 2, nada más. Uno es la reducción de emisiones, o sea, de CO2, o, ¿cómo le llaman? Evitar las emisiones también. Y el otro es el número de sujetos que están siendo apoyados o beneficiarios. Entonces, sí se están midiendo las reducciones de emisiones en cada uno de los proyectos. No se están midiendo particularmente cada uno porque hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo en regiones tempranas. Se está viendo como, exacto, entonces se está viendo como una gran, como fin en general. No se van a medir particularmente, es un poco complicado medirlo por cada proyecto. Sí. Diana, Luis Aznar, del Fondo Mexicano. No nos conocía. Con respecto a lo que pregunta Sergio, particularmente el FIP se va a implementar solamente en áreas red, en estos 5 estados. Chiapas no, pero Oaxaca sí. Y aprovechando esta oportunidad, sí me gustaría ver la posibilidad de que en la siguiente sesión de red se pudiera platicar particularmente de qué manera la iniciativa privada participa en esto, porque que es no solamente Findeca, sino en el fondo también es una empresa privada, y este modelo de asociación público-privada es lo que le va a dar un plus a este modelo de financiamiento en áreas red para proyectos particularmente forestales. El caso de Findeca, personalmente lo vengo trabajando, así como lo platicó Salvador. Es muy importante que el resto de compañeros de los CPC en los estados conozca a mayor detalle de qué manera está trabajando y va a implementar créditos particularmente a todas esas empresas forestales, capitaleras, de mineros en los 5 estados. Sería muy relevante que pudiera estar Findeca, platicara cómo lo hace, cuáles son los criterios ambientales y sociales para otorgar dinero, porque ellos son los que corren el riesgo implementando estos indicadores. De qué manera el Fondo Mexicano, nosotros, cómo le vamos a hacer para acompañar a 35 empresas forestales en estos 5 estados y en coordinación con Findeca y con Financiera Rural se van a otorgar esos créditos, ese financiamiento. Esto tiene que ver especialmente con la respuesta del concepto, es en áreas red, en estas 35 empresas piloto, vamos a perseguir una serie de indicadores financieros, económicos y ambientales para el logro de todo este conjunto de cosas que estamos trabajando y que ustedes como CPCR están tratando de armar en los diferentes estados, ¿no? Sí, podemos hacerlo. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Se agradece mucho. Así que no eres Berenice, ¿verdad? No, yo no soy Berenice.